Para ello, voy a pedir a Gemma Hernán, investigadora del IMEDEA, que por favor me acompañe en el escenario. Creo que está por aquí ya. Un aplauso para ella mientras va entrando. Gemma, gracias por estar aquí. Gemma Hernán es bióloga y desarrolla su labor, como decía, en el IMEDEA, en Mallorca, y centra su investigación en comprender cómo los factores ambientales y otros cambios en el estado ecológico influyen en los procesos y mecanismos de los sistemas costeros, desde el nivel individual a las comunidades. Así que, Gemma, te dejo en el escenario para ti. Gracias. Vamos a comprobar a ver si están. Vale, ¿así? Perfecto. Sí. Ya está. Sí, bajarle por favor el de diadema y se queda con el de mano, porque pone que tiene batería baja. Así. Perfecto. Bueno, pues muchas gracias primero a todos por venir y gracias al foro por crear este espacio de encuentro. Y como ha dicho la presentadora, yo soy investigadora en el IMEDEA y trabajo estudiando plantas marinas. Como sabemos, las plantas marinas son formadoras de hábitat y gracias a estos bancales que forman en la costa, en todas Baleares, no perdemos tanta arena de nuestras playas cuando llegan los temporales. Además, favorecen el depósito de partículas, con lo cual, por eso tenemos estas aguas tan claras aquí en las Islas Baleares, y ayudan a, tienen una gran función como captadores y almacenadores de carbono, lo que se llama el blue carbon. Y el problema de las especies de estas tres plantas marinas es que además de impactos a nivel global, como serían todos los impactos derivados del cambio global, como el aumento de la temperatura, las olas de calor, también se ven enfrentados a impactos a nivel más local o regional. En este caso, uno de los impactos que estamos investigando desde IMEDEA es el efecto de una especie invasora, que es una alga tropical llamada Alimeda incrasata, en las praderas tanto de Cimodocea como de Posidonia. Porque la Cimodocea es como si fuese una Posidonia pero más chiquitita, y en vez de estar en fondos de roca o de mata muerta como hace la Posidonia, ocupa fondos de arena, que son los mismos en los que le gusta estar a la Alimeda incrasata. Y bueno, lo que hemos visto es que esta alga invasora, que apareció por primera vez en Baleares, en Mallorca, en la bahía de Palma en 2011, se continúa expandiendo y ha llegado también a Cabrera. Y esto tiene efectos no solo a nivel de las poblaciones de plantas, sino también las comunidades asociadas de invertebrados que viven enterrados en la arena, o otras especies como el rahor, que normalmente se entierra en la arena. Todas estas zonas de arena se están ocupando por Alimeda incrasata, ¿no? Y además también tiene efectos en las comunidades de peces, ya que los animales de los que se suelen alimentar pues van cambiando de zona. Entonces, pues lo que hemos hecho ha sido seguir la invasión y ver los efectos en estas poblaciones. Y hemos visto que aunque los peces, solamente hay algunos que sí que se han visto afectados, sí que hemos visto un aumento en la abundancia y en la diversidad cuando las praderas de Cimodocea se ven mezcladas con las de Alimeda. Esto es normal porque, claro, se genera un hábitat nuevo que a lo mejor antes no era ideal para una especie y ahora sí que es mucho más óptima para otras especies, para que aparezcan, se queden ahí colonizando y lo usen de refugio, de alimento. Además de esto, otra de las líneas de investigación que llevamos es el uso de nuevas tecnologías para estudio de praderas.
Normalmente, cuando estudiamos una pradera de Posidonia, y eso Manu lo sabe perfectamente, lo que hacemos es bucear. Nos tiramos al agua y eso requiere, pues te pones el equipo, tienes un límite de tiempo que puedes estar por el aire que tienes en la botella y claro, el uso de nuevas tecnologías como los robots automáticos submarinos permiten que esta labor sea mucho más fácil. Entonces, uno de los proyectos que hemos llevado a cabo ha sido el uso de estos robots para estudiar el estado de conservación de praderas y comparar esos datos de densidad y cobertura, por ejemplo, con los obtenidos. Son los que hemos usado también para estudiar los efectos del anclaje. Otro de las presiones a nivel local en la Posidonia, por ejemplo. Y lo que hemos hecho ha sido usar estos robots autónomos para mirar cuál es el efecto, comparándolo también con datos de buceadores. Y se ha visto que efectivamente en las zonas donde hay más presión de anclaje, hemos mirado 13 zonas en el litoral mallorquín, tienen tendencia a tener de Posidonia, que en este caso lo hemos mirado en Posidonia oceánica, que zonas en las que no había anclaje. También hemos mirado cuál era el efecto en las poblaciones asociadas, en los peces y los pequeños invertebrados que viven íntimamente unidos a la Posidonia, de los cuales se alimentan también estos peces. Y hemos visto que a este nivel pues no había efectos en lo que viene siendo la abundancia y la diversidad de especies. Otra de las líneas de investigación que llevamos a cabo es los microplásticos, mirar cuál es el papel de las plantas marinas y la vegetación costera en la dinámica y acumulación de microplásticos. Entonces, todos sabemos que hoy en día los microplásticos se encuentran, yo diría, en todos los hábitats, incluso en el cuerpo humano, y claro, obviamente en las praderas también contienen microplásticos. Y en este caso hicimos un estudio en las especies europeas de plantas marinas que tenemos. En la zona de Cantabria teníamos Zostera marina, Zostera nolti. En Cádiz también, que hay Cimodocea nodosa. Y en Mallorca, que estudiamos Cimodocea nodosa y Posidonia oceánica. Entonces, como todas las especies que se encuentran en el litoral español. Y vimos cuál era la dinámica de acumulación de estos microplásticos en estas praderas. Una de las formas de estudiarlo y una de las cosas que miramos era ver cómo la configuración y el estado de degradación de la pradera afectaba esta dinámica de los microplásticos, viendo también cuál era el efecto del hidrodinamismo. Y para eso usamos canales de flujo que replican diferentes niveles de oleaje e hidrodinamismo y así se puede ver con diferentes configuraciones de densidad, cuál es el efecto de la pradera a la hora de retener o dejar caer esos microplásticos. Y se vio, como era de esperar, que las plantas marinas, cuando están mejor conservadas y tienen mejor densidad, tienen mayor capacidad para sedimentar esos microplásticos en el sedimento y quitarlos de la columna de agua y hacerlos así menos biodisponibles a los organismos, ¿no? Otra de las líneas de investigación que es bastante novedosa es el estudio del microbioma, que son los microorganismos que viven en diferentes partes de la planta, en diferentes hábitats. Entonces hay algunos que son diferentes los microbiomas que encontramos en las hojas versus los que encontramos en el sedimento, en la columna de agua, en las semillas. Y lo que queremos saber es mirar cuáles son los efectos del microbioma en la germinación, en este caso en la germinación de semillas de Cimodocea nodosa. Aquí veis una planta de Cimodocea que, como veis, es muy chiquitita comparada con la de Posidonia. Y lo que decía Félix, que contaba en la presentación anterior, claro, las semillas de Posidonia, según se recogen, germinan directamente, no tienen un periodo de latencia que se llama. Pero hay otras especies, y ese es el caso de Cimodocea nodosa. Tiene un periodo en el que necesita pasar por una época de frío que simula el invierno para poder empezar a germinar.
Entonces, hay estudios básicos como cuál sería el frío que tendríamos que darle a esta semilla, cuánto tiempo tendría que durar. Necesita también, se ha visto que momentos de salinidad baja también ayudan a que germine. Toda esta investigación básica de cómo germinar una semilla de cimodocea, increíblemente todavía está en pañales, no se ha llevado a cabo. Y entonces nosotros estamos estudiando esto, cómo es la germinación de esta semilla y aparte ver cuál es el rol del microbioma en la germinación y el desarrollo de las semillas y las plántulas. Y otra de las líneas de investigación que es bastante novedosa y que hemos visto, no sé si os acordáis, en el verano de 2022 hubo una llegada de frutos bastante grande a las costas de frutos de Posidonia a las costas de Baleares, que supongo que es de ahí de donde sacaron las 20.000 plántulas para plantar Manu San Félix. Y claro, esto vino de una floración masiva que en Posidonia oceanica se da en el invierno, en los meses de octubre, noviembre, por ahí. Se piensa que esto está íntimamente relacionado con las olas de calor que sufre la planta, ¿no? Un aumento de temperatura hace que se promueva esta floración y que luego tengamos todas estas semillas. Lo que nota, por ejemplo, una cosa que no se sabe todavía, que no hemos estudiado, es cuál es el efecto de esta inversión tan grande en floración en las plantas madre, porque claro, gastan energía en generar ese fruto y no sabemos luego qué pasaría con esas plantas madre. Entonces, un evento bastante increíble e interesante que vimos el verano de 2023 aquí en Baleares fue lo que se llama el pseudoviviparismo, es decir, la planta de Posidonia, como veis ahí, tiene un fruto, ¿no? En la foto D. Normalmente eso sería lo que haría una planta. Hace una flor y luego hace un fruto que se parece a una oliva, que luego se desprende de la planta y sube y flota en el mar y se desplaza por las corrientes de viento y cae y se deposita y germina directamente. Pues lo que vimos en ese verano fue que en algunos casos esas flores, en vez de generar un fruto, generaban otra planta, que se ve en la fotografía B, por ejemplo, vemos que hay un tallito que sale para un lado, normalmente eso sería una flor que genera un fruto, pero en este caso genera otra planta, que es un clon de la madre. Esto no se había visto solamente una vez antes en Posidonia oceanica, en Formentera, y lo vimos en el 64% de las áreas que muestreamos en Mallorca. Claro, esto suponemos que es una respuesta al estrés, porque en plantas terrestres este proceso de pseudoviviparismo se ve en plantas que viven en ambientes de estrés, porque tienen que aprovechar épocas muy cortas de reproducción para generar plantas. Y claro, es mucho más seguro invertir en hacer una planta, en crear una planta, que crear una semilla que no sabemos si va a germinar, no sabemos si va a ser depredada y no sabemos si va a llegar a una zona adecuada para germinar. Entonces, una de las partes de investigación que estamos llevando ahora a cabo es estudiar la reproducción de Posidonia. Cómo florece, dónde florece, qué factores hacen que florezca, qué sucede con estas plantas que han generado estas plántulas durante la época de floración, qué le sucede a las plántulas. Toda esta información no la sabemos porque es un evento que nunca habíamos visto en esta especie. Sí que se ha visto en otra especie. Bueno, lo hemos visto esto en Formentera, pero no se estudió tanto, y sí que se ha visto en otras especies de Posidonias, pero de Australia. Entonces, creemos que esto es uno de los efectos de las olas de calor, del cambio climático, es esta formación de plántulas, de pseudovivíparas asociadas a las plantas madre. Y claro, otra de las líneas de investigación que es sin duda el hot topic de Posidonia y de muchas plantas marinas hoy en día es la restauración, que de esto ya nos ha hablado Manu y nos han hablado previamente, porque claro, desde esta década es la década de la restauración, de la restauración de ecosistemas según las Naciones Unidas, ¿no? La ha declarado así.
Y hay mucha investigación que se está llevando a cabo ahora, no solamente con todas las especies de plantas europeas, o sea, Zostera, Cimodocea y Posidonia, sobre restauración. Una de las investigaciones más básicas que podemos llevar a cabo sería, pues esto, Manu nos está hablando de las plántulas de Posidonia, que son las que tenemos en esa bandeja, las más grandes y más bonitas, por decirlo así. Pero claro, nos contaba que tú dejas las plántulas en el suelo, en el fondo oceánico, pero con el hidrodinamismo, el movimiento, las corrientes a mar de fondo, si no las anclas de alguna forma, es imposible que se mantengan. Entonces, investigación básica dedicada, por ejemplo, a las formas de anclaje de estas plántulas, cómo favorecer su germinación o asegurar su desarrollo, o hacer que crezcan más rápido mediante el uso de hormonas, cuáles son los microbiomas, cuál es el efecto del microbioma, o cuál es el microbioma perfecto para que las condiciones de crecimiento sean buenas. Toda esta investigación relacionada un poco con las plántulas también está indirectamente relacionada con la restauración, ¿no? Con el uso de estas plántulas para restauración. Porque al usar plántulas para restauración, primero no usamos haces que vengan de otra pradera que tengamos que ir a recolectar, con lo cual no dañamos ninguna pradera donadora. Y además garantizamos que estas plántulas tengan un sustrato bueno para desarrollarse, ¿no? Y esto es lo mismo que hacemos esto también lo estudiamos con Cimodocea nodosa, que hay muchísimos menos estudios en general de restauración con Cimodocea nodosa, y diría que proyectos, vamos, casi ninguno. Y la mayoría, es verdad que en Europa la mayoría son con Zosteras o con Posidonia. Y aparte de mirar cómo llevar a cabo una restauración, no solamente pues, con las plántulas y cómo anclarlas, cómo diseñar el espacio para que acaben teniendo una cobertura suficientemente buena para que bajen el hidrodinamismo y no se vayan con un oleaje fuerte. Otra de las cosas que se mira es cuáles son los beneficios a nivel ecosistémico, cuáles son los servicios ecosistémicos que si yo invierto en restauración voy a recibir de vuelta, ¿no? Porque obviamente no podemos ir a una empresa privada y decirle que invierta en restauración si luego no va a recibir nada a cambio, ¿no? Por decirlo así, vamos. Entonces, una de las líneas de investigación es sobre qué pasa con el carbono azul. Cuando yo restauro un área, cuál es la línea base que tengo que tomar, cuando restauro en un sitio, cómo calculo cuánto he restaurado, todo esto un poco ligado a los créditos de carbono que se están poniendo ahora en marcha en muchos mercados, ¿no? Y esto es lo que teníamos que... es una de las partes que se están estudiando. Y además, otras de las líneas de trabajo es, en vez de pensar solo en créditos de carbono, que para el caso, por ejemplo, de Posidonia o otras plantas marinas, puede ser que las ganancias de carbono sea difícil de cuantificar y no sean suficientemente rentables para poder invertir en restauración, es el estudio de otros servicios ecosistémicos como es la biodiversidad. O sea, rápidamente se ha visto que en cuanto pones en un sustrato donde no había plantas, pones plantas, aunque sean haces que han venido de arribazón en la Posidonia y así, rápidamente empiezan a colonizarse de biodiversidad. Pero claro, esto es difícil de cuantificar en un mercado económico para las empresas. ¿Qué significa esto? ¿Cómo puedo yo decir, bueno, es que yo he restaurado todo esto, esta es mi ganancia de carbono, que igual va a ser poca, pero mi ganancia en biodiversidad es muy grande? Entonces, ¿cuáles son los créditos de biodiversidad que me vas a dar? Entonces, bueno, hay mucha investigación últimamente respecto a la restauración de plantas marinas. Y nada, con esto os doy muchas gracias de nuevo al Foro Marino por invitarme y por crear este espacio de diálogo sobre las plantas marinas, que son fascinantes. Muchas gracias. Gracias a ti, muchísimas gracias. Fuerte aplauso para ella. Mira, voy a pasar a este...